¿Qué tal, raza? Antes de comenzar con el video, quiero disculparme de antemano, ya que no he podido comprar otro micrófono y hacer videos con audio de calidad como siempre intento hacer. El siguiente video estará narrado por una inteligencia artificial y espero que para el siguiente pueda ser yo quien les traiga los datos interesantes que tanto me gusta investigar para ustedes. Sin más que agregar, comencemos. El día de hoy les traigo el iceberg del viejo oeste. El spaghetti western es un subgénero del cine western que surgió en Italia en la década de 1960. El término spaghetti se refiere a que estas películas fueron mayormente producidas y dirigidas por italianos, aunque también contaban con la participación de cineastas y actores de otros países europeos, especialmente España. A diferencia de los westerns clásicos de Hollywood, los spaghetti westerns tienden a ser más oscuros, violentos y moralmente ambiguos. Los héroes en estas películas a menudo no son tan heroicos, presentando más características de antihéroes. Las historias suelen ser más crudas, con un enfoque en la venganza, la codicia y la supervivencia en un entorno hostil. Uno de los elementos más reconocidos de este subgénero es la música, con bandas sonoras memorables compuestas por Ennio Morricone, que se convirtieron en icónicas. Sergio Leone es uno de los directores más famosos de este subgénero, conocido por películas como Por un puñado de dólares, El bueno, el malo y el feo, y Hasta que llegó su hora. El spaghetti western redefinió el western tradicional, introduciendo un estilo visual y narrativo único que influyó profundamente en el cine global. Después de la guerra entre México y Estados Unidos y que Texas fuese anexada, en 1846, los habitantes mexicanos que tenían haciendas habían abandonado todo su patrimonio, dejando a su suerte a manadas enteras de caballos Mustang y ganado, que terminó reproduciéndose y vagando libre por todo el territorio texano en estado semi-salvaje. A inicios del siglo XIX, el territorio desde las montañas rocosas hacia el río Missouri era un espacio abierto de libre pastoreo. Conforme avanzaba el siglo, muchos se adentraron hacia el oeste pasando el río Mississippi y las grandes llanuras, desplazando a los nativos amerindios. Tras ellos se establecieron los pequeños ganaderos con sus animales, quienes poco a poco iban siendo a su vez desplazados por las granjas que cortaron el paso a las tierras libres para el ganado. Las reses Longhorn o Texas Longhorn son una raza bovina originaria de las Islas Canarias. Esta raza en particular se volvió popular en la década de 1870, cuando las praderas del oeste estadounidense estaban invadidas por este tipo de ganado, que había sido abandonado por rancheros mexicanos cuando su territorio les fue arrebatado. Al estar libres en praderas y en consecuencia del exterminio del bisonte americano, se reprodujeron y atrajeron a colonos que comenzaron a cuidarlos para venderlos en el norte, dando también origen a la imagen del vaquero que eran los encargados de su crianza y su arreo a los mataderos. En cuanto las tierras comenzaron a tener dueño y las praderas dejaron de ser libres para pastar, su población fue decreciendo al punto de que solo quedaba una pequeña manada en Oklahoma. Hoy día, por iniciativa de los granjeros tejanos, el Longhorn es un símbolo del estado debido a su interés histórico.
Imagina el vasto paisaje al sur del Río Rojo en Texas, donde miles de longhorns vagaban en estado semi-salvaje. Para 1867, los tejanos comenzaron a criar estos imponentes animales, aprovechando su carne y cuero. El viaje comenzaba en las llanuras de Texas, donde el ganado era transportado por tierra hacia Abilene, Kansas, destino de la terminal del ferrocarril Kansas City Railroad. Desde allí, las reses viajaban hacia Kansas City y, en especial, a Chicago, que se había convertido en un gran centro de distribución de productos. A finales de 1870, las rutas por tierra se expandieron y comenzaron a surgir los grandes ranchos. El ganado más joven era arreado a lo largo de estas rutas, dejándolos pastar libremente durante 1 o 2 años antes de ser transportados hacia los mercados del este. También había intercambios con rancheros del norte, quienes trasladaban el ganado a lugares como Colorado, Nebraska, Dakota, Wyoming o Montana. Uno de los pioneros en esta expansión fue Jesse Chisholm, quien estableció la famosa ruta de Texas a Kansas, haciendo de este negocio una verdadera mina de oro. Un longhorn que se compraba en Texas por $5 se vendía en Abilene por 40. Fue en este contexto que surgió la figura icónica del cowboy. Originalmente conocidos como los Texas Cowboys, formaron un ejército protector de los rancheros contra los bandidos. La destreza en el arreo de ganado, la habilidad para montar a caballo, el manejo de armas y lazo, y la resistencia física eran indispensables. Algunos los llamaban caballeros de las praderas. Sin embargo, a pesar de su valentía y esfuerzo, su trabajo era poco remunerado, ganando alrededor de $90 por travesía. Los provenían de diversos orígenes, blancos, negros, mexicanos e incluso mujeres compartían estas duras tareas. En las praderas, lo que realmente importaba no era de dónde venían, sino lo que podían hacer. Los caballos Mustang descienden de los caballos traídos por los conquistadores españoles durante la exploración y colonización del continente americano en el siglo XVI. Estos caballos eran de razas ibéricas, como el caballo andaluz, el caballo ibérico y el caballo berberisco, que habían sido desarrolladas en España y en otras partes de Europa. Cuando los exploradores y colonizadores españoles, como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, llegaron al Nuevo Mundo, trajeron consigo caballos para transporte, guerra y trabajo. Los caballos fueron transportados en barcos desde Europa hasta América y se utilizaron ampliamente en las expediciones y conquistas. A lo largo de los siglos, muchos de estos caballos escaparon o fueron liberados, especialmente después de que los colonos europeos se establecieron en América. Estos caballos se adaptaron rápidamente a las vastas praderas y desiertos del oeste de América del Norte, donde encontraron un entorno ideal para sobrevivir y reproducirse. A medida que se dispersaron por las grandes llanuras, empezaron a formar manadas salvajes. En su entorno salvaje, los caballos Mustang evolucionaron para ser resistentes, fuertes y adaptados a las duras condiciones de las regiones áridas y montañosas. Desarrollaron una gran resistencia y habilidad para encontrar alimento y agua en un entorno a menudo inhóspito. Estos caballos son conocidos por su inteligencia, capacidad de supervivencia y resistencia. En un tiempo en el que el ganado vagaba libremente por las vastas llanuras, alejándose de los campos y desafiando a los vaqueros. Para controlar a estos animales, surgió la práctica del rodeo. Los vaqueros arreaban el ganado, guiándolo hacia un punto específico, también llamado rodeo. Allí, se separaba el ganado propio del ajeno, se contaba, se marcaba, y se acostumbraba a la presencia del hombre, evitando que se volviera cimarrón, es decir, salvaje. El origen del rodeo se remonta al 16 de octubre de 1551, cuando en México, el virrey Luis de Velasco implementó la primera ordenanza de rodeos en el Valle de Toluca. Los indígenas de la región se quejaron de que la rápida multiplicación del ganado estaba dañando sus cultivos. En respuesta, el virrey ordenó limitar el número de animales en las estancias y organizar rodeos periódicos para evitar que el ganado invadiera los campos. Con la colonización del Gran Norte de la Nueva España, que incluía Texas, Nuevo México, Arizona, California y el norte del actual México, los españoles llevaron grandes manadas de ganado para poblar las vastas llanuras.
Así surgieron las suertes y los coleaderos, actividades tanto de trabajo como de recreo entre los vaqueros españoles y mexicanos en el Valle del Pecos. Cuando estos territorios pasaron a formar parte de los Estados Unidos, inmigrantes ingleses e irlandeses se unieron rápidamente a las actividades vaqueras de los tejanos. El término rodeo, tomado del español, comenzó a utilizarse para describir los eventos anuales en los que los vaqueros reunían al ganado para llevarlo al mercado. Con el tiempo, estos eventos se convirtieron en espectáculos deportivos y en celebraciones para las comunidades locales. La llegada de los pioneros y colonos a la costa oeste estadounidense es una de las historias más emblemáticas de la expansión hacia el oeste en la historia de Estados Unidos. Este movimiento se desarrolló principalmente durante el siglo XIX y estuvo impulsado por varios factores, como la búsqueda de nuevas oportunidades económicas, el deseo de poseer tierras, la fiebre del oro y la idea del destino manifiesto, que promovía la expansión del país desde el Atlántico hasta el Pacífico. El viaje hacia el oeste era largo y peligroso. Miles de pioneros se aventuraron a lo largo de rutas como el Camino de Oregón, el Camino de California y el Camino de Santa Fe. Estos caminos, que podían extenderse por miles de kilómetros, eran recorridos a pie o en carretas cubiertas conocidas como prairie schooners. Los viajeros enfrentaban diversos desafíos, incluyendo enfermedades como el cólera, ataques de nativos americanos, agotamiento, hambre y condiciones climáticas extremas. Uno de los momentos clave en la migración hacia el oeste fue la fiebre del oro de California de 1848 a 1855. Este evento aceleró enormemente la llegada de colonos a California, transformando rápidamente el territorio. Aunque ahondaremos en este tema más adelante. Los colonos que lograron llegar a la costa oeste comenzaron a establecer asentamientos y comunidades. La vida en estos primeros asentamientos era dura y estaba marcada por el aislamiento y la necesidad de ser autosuficientes. Los colonos cultivaban la tierra, construían sus propias casas y dependían en gran medida de sus habilidades para la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Las comunidades también tuvieron que lidiar con la falta de infraestructura y servicios básicos, como atención médica y educación. La llegada de los colonos tuvo un profundo impacto en las poblaciones nativas americanas de la región. A medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, muchas tribus fueron desplazadas de sus tierras ancestrales, lo que condujo a numerosos conflictos y guerras. Las políticas del gobierno estadounidense, como la ley de remoción de indios y los tratados que a menudo se rompían, exacerbaron estas tensiones. La migración hacia la costa oeste condujo a la expansión de Estados Unidos hasta el Pacífico, y territorios como California y Oregón eventualmente se convirtieron en estados. Sin embargo, este proceso también significó la destrucción de culturas nativas y un cambio drástico en el paisaje y la sociedad de la región. La epopeya de los pioneros y colonos sigue siendo un elemento central en la narrativa de la historia estadounidense, simbolizando tanto el espíritu de aventura como las complejas y a veces trágicas consecuencias de la expansión. La figura del cowboy, tan icónica en la cultura estadounidense, tiene sus raíces en diversas tradiciones de jinetes en América. Como lo destacó la maestra Guadalupe Jiménez en su exposición América, Tierra de Jinetes. Del charro al gaucho, siglos XIX al XXI, la identidad del cowboy se originó a partir de la influencia de la cultura charra mexicana y las rutas de colonización. Durante la conquista, los exploradores españoles recorrían vastas rutas como el Camino Real de Tierra Adentro, que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, en los Estados Unidos. En estas expediciones, el caballo era un recurso esencial. Cada grupo de conquistadores contaba con vaqueros expertos de la Nueva España, quienes se encargaban de conducir y cuidar al ganado una vez asentados. El apogeo de los vaqueros en Estados Unidos llegó durante la Guerra Civil, cuando la necesidad de carne para alimentar a las tropas impulsó la demanda de ganado. En promedio, los vaqueros blancos ganaban $30 mensuales, mientras que los vaqueros mexicanos, indios o negros recibían unos $20.
Después de la guerra, muchos de estos vaqueros se dirigieron al oeste, dando lugar al mítico salvaje oeste, inmortalizado en películas como El Forajido y Centauros del Desierto. La cultura ecuestre mexicana fue fundamental en el surgimiento no solo de la charrería, sino también de la cultura vaquera anglosajona en América del Norte. Muchos términos utilizados por los estadounidenses derivan del español hablado por los vaqueros mexicanos. Incluso, el término cowboy es, en esencia, una traducción de vaquero. Otras palabras del vocabulario en inglés de los vaqueros, como cinch, cincho, y bucaró, vaquero, también tienen su origen en el español, evidenciando la profunda influencia de la cultura mexicana en la identidad del cowboy norteamericano. La frase Colt hizo a los hombres iguales se refiere a la influencia que la pistola Colt, particularmente el revólver Colt .45, tuvo en el viejo oeste de Estados Unidos. La idea es que, gracias a la pistola, cualquier persona, independientemente de su tamaño, fuerza o estatus social, podía defenderse con igualdad en una confrontación. En otras palabras, un hombre armado con una Colt tenía el mismo poder de fuego que cualquier otro, lo que ayudó a nivelar el campo de juego en situaciones de conflicto y violencia, especialmente en un entorno tan impredecible como el viejo oeste. La Revolución Mexicana de 1910 fue un conflicto social y político que marcó un hito en la historia de México, originado por una serie de factores que incluyeron la dictadura de Porfirio Díaz y la creciente insatisfacción de diversos sectores de la sociedad. Díaz había gobernado México por más de 30 años, promoviendo un modelo de modernización que, aunque favoreció el crecimiento económico y la infraestructura, también llevó a la concentración de tierras en manos de unos pocos y a la explotación de los trabajadores, mientras que la clase media y los campesinos vivían en condiciones de pobreza y desigualdad. La chispa que encendió la revolución fue la candidatura presidencial de Francisco I. Madero en 1910. Madero, un crítico del régimen de Díaz, promovía una reforma política y electoral. A pesar de su apoyo popular, Díaz se reeligió de manera fraudulenta en las elecciones de 1910, lo que llevó a Madero a llamar a la rebelión. Madero se convirtió en líder de un movimiento armado que agrupó a diversos sectores descontentos, incluyendo campesinos, obreros y miembros de la clase media. El conflicto se intensificó con el levantamiento de varios líderes revolucionarios como Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes tenían sus propias agendas para la reforma agraria y los derechos de los campesinos. La combinación de estos movimientos llevó a la renuncia de Díaz en 1911 y a la instauración de un gobierno provisional encabezado por Madero. Sin embargo, la lucha continuó debido a la inestabilidad política y las tensiones entre los diversos grupos revolucionarios. La Revolución Mexicana se prolongó durante varios años y, a pesar de que no logró resolver todos los problemas de manera inmediata, sentó las bases para la transformación del país y el inicio de una serie de reformas políticas y sociales importantes. Like si quieres que haga un iceberg sobre la Revolución Mexicana. En los días salvajes y agitados del viejo oeste, la vida era una lucha constante entre la supervivencia y el desierto implacable. La vasta extensión de tierra que se extendía más allá de las montañas y las llanuras estaba llena de promesas y peligros. Las ciudades y asentamientos emergentes, como Punulfo, Tombstone y Deadwood, eran en su mayoría agrupaciones de construcciones rudimentarias construidas con madera y, a veces, piedra. Las calles, en lugar de ser pavimentadas, eran polvorientas o fangosas, dependiendo de la estación. Durante los meses de verano, el polvo se levantaba en nubes espesas, mientras que, en invierno, el barro y el hielo convertían el terreno en un campo traicionero. La vida cotidiana estaba marcada por la autosuficiencia. Los residentes a menudo tenían que depender de sus propias habilidades para sobrevivir. Los agricultores luchaban contra el terreno árido para cultivar sus cosechas, mientras que los ganaderos enfrentaban la dura realidad de mantener el ganado en condiciones extremas. La caza y la pesca eran esenciales para la dieta, así como el intercambio en los mercados locales, ayudaba a suplir las necesidades. Los peligros del viejo oeste no solo provenían de la naturaleza.
Las tensiones entre los colonos y los nativos americanos, junto con la presencia de bandas de forajidos, creaban un ambiente de inseguridad. Los enfrentamientos y las disputas eran comunes, y las leyendas de tiroteos en salones y duelos en la calle eran más que historias, eran una parte real de la vida cotidiana. En 1824, el gobierno central de México decidió dividir el territorio en provincias, creando el estado de Coahuila y Texas y permitiendo la llegada de colonos extranjeros. Sin embargo, la creciente rebeldía de estos colonos contra el gobierno central llevó a que en 1830 se prohibiera la llegada de nuevos inmigrantes estadounidenses, ya que la esclavitud había sido abolida en 1821 en México y los estadounidenses no querían ceder ante este decreto. El descontento creció con las reformas centralistas del presidente José Antonio López de Santa Anna, y para 1835, los tejanos empezaron a buscar la independencia. En marzo de 1836, Texas declaró su independencia de México, y un mes después, Santa Anna, con un ejército de 6,000 soldados, marchó hacia el norte para sofocar la rebelión. Durante su campaña, Santa Anna atacó la misión del Álamo en San Antonio, obteniendo una victoria, pero su avance fue detenido en la batalla de San Jacinto, donde los insurgentes tejanos lograron una victoria decisiva. Esta derrota llevó a la creación de la República de Texas en septiembre de 1836, con Sam Houston como presidente. En 1839, bajo el mandato del segundo presidente Mirabeau Lamar, Austin se convirtió en la capital de Texas. 10 años después, en 1846, Texas fue anexada a los Estados Unidos con la aprobación del presidente James Polk, estableciendo una nueva frontera con México. Esto provocó una gran tensión que desembocó en la guerra entre México y Estados Unidos, 1846 a 1848. La guerra concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México reconoció la incorporación de Texas a Estados Unidos y cedió grandes territorios adicionales a cambio de $15 millones. Este tratado resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano y un incremento significativo en el tamaño de Estados Unidos. Bueno, raza. Eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que en los próximos días pueda conseguir un micrófono más decente. Como han podido ver, he tenido que hacer el iceberg en partes para poder traerles contenido con más frecuencia y con la misma calidad. Este iceberg en particular me ha tomado un mes en investigarlo por completo, pero ha sido un proceso muy divertido que me ha enseñado bastante de este tema. Sin más que agregar, los dejo aquí y me disculpo de nuevo por no ser yo quien narre este video. I love you and the world. It seemed to make sense when Brother Santo